Ok, pues vamos a empezar la clase número 3 de fenómenos de transporte. Entonces, pues vamos a retomar donde nos quedamos, que básicamente ya les pasé este documento. Como les comentaba, no tengo muy buena letra, pero creo que se entiende. De todas maneras, vamos leyendo. Y lo que sí es que, pues, estas yo no les tomo fotos, las escaneo con un escáner para que se vean mejor. Aunque lleve más tiempo, con un celular sería más rápido, pero lo intenté en un principio, en las clases anteriores, en las materias anteriores que he dado aquí por este, por este medio, y pues, pues dieron un poquito de lata, ¿no? Aparentemente toma uno la foto y se ven bien, pero luego ya no todas se ven bien, ¿no? Entonces aquí vamos a la segura. Entonces nos quedamos en definición de viscosidad. Aquí nos dicen, es la propiedad que tienen las sustancias o fluidos de oponerse a un movimiento provocado por una fuerza. Ojo, vamos a ver referencia de movimiento. Entonces, eh, y una de las formas típicas de transferencia de movimiento o de momentum en los fluidos es por medio del roce de un fluido con el otro. Eh, eh, Así lo vamos a comentar por lo pronto, como un inicio, ¿no? Y vamos a irlo entendiendo. En otras palabras, pues vamos a, ya checamos un poco la ley de viscosidad de Newton. Entonces, eh, en esta ley de viscosidad de Newton, bueno, la vamos a retomar, pero bueno, la ponemos de nuevo para empezarnos a acordar de ella. Aquí es un signo menos, la viscosidad dinámica, una diferencial de velocidad en X con respecto de la dirección Y. Ojo, estos Y y X son las coordenadas, nosotros las definimos, ¿no? Hacia dónde va el movimiento y hacia dónde va la transferencia. Vamos a checarlo más adelante, que no se nos olvide. Solamente quería poner ahorita la ley de viscosidad de Newton. Y como se llama así, ley de viscosidad, entonces pues vamos a empezar definiendo qué es la viscosidad. Entonces, la viscosidad, dice, es la propiedad que tienen las sustancias o fluidos de oponerse a un movimiento provocado por una fuerza. Entonces, eh, en el caso de los líquidos, que es donde más podríamos decir que se vuelve importante la viscosidad porque es mucho mayor que en los gases. Nosotros ya fácilmente, sin saber mucho de viscosidad, podemos darle eh, o mejor dicho, podemos saber qué fluido es más viscoso, ¿no? Eh, ya lo comentábamos en la clase pasada, si fluye más rápido, entonces se opone menos al movimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, un vaso con agua, si nosotros lo volteamos, cae rápidamente, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, la eh, ¿qué se me ocurre? El aceite, por ejemplo, tarda más quizás en fluir, pero todavía el otro ejemplo es la miel. Creo que la miel todavía es más viscosa, ¿no? La miel es más viscosa y tarda más en fluir, ¿no?
Estos ejemplos que estoy mencionando siguen la ley de Newton, porque hay otros como la mayonesa, como la cápsula, que ya son fluidos no newtonianos que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, a ver, aprovechando aquí el internet, déjenme ver si hay algo acá. Ah, bueno, le puse aquí rápidamente como fluido miel y ya me aparece la viscosidad, ¿no? Entonces, eh, aquí rápidamente para no quedarnos tanto. Bueno, aquí la definen como la resistencia a fluir. Ahí es un aceite de motor. Bueno, el primer fluido es agua, jabón, aceite de motor, miel. Primero dejan caer miel. Es que lo que decíamos, la miel es muy viscosa y fluye lentamente, ¿no? Aquí podemos ver que el aceite, por ejemplo, el aceite fluye un poco más, ¿no? Como dices, poco menos viscoso el aceite, fluye más rápido. A pesar de que lo vació después, fluye más rápido. Aquí dice el agua, aquí dice que es un fluido básicamente no viscoso, no estoy de acuerdo, pues más bien es un fluido con baja viscosidad, ¿no? Aún así los gases tienen mucho menos viscosidad que el agua, y no quiere decir que no tengan viscosidad, pero a veces es tan poca la viscosidad o tan baja viscosidad de los gases que no se toma en cuenta para cuestiones de ingeniería, ¿no? Y del agua comúnmente sí tomamos en cuenta la viscosidad para cálculos. Bueno, entonces ya aquí nos damos un poco de idea, ¿no? Entonces, la propiedad que tienen las sustancias fluidos es ponerse en movimiento provocado por una fuerza. Entonces, entre más se mueva, menos viscoso es. Entre menos se mueva, como en este caso vimos el caso de la miel, era muy viscosa, ¿no? Y se mueve muy lentamente. Esta es una definición como la que acabamos de ver, muy general, muy básica, pero ojo, muchas de las definiciones que conocemos de- desde la, no sé, secundaria, la prepa, etcétera, a veces son definiciones muy básicas y posteriormente, pues, que esas definiciones las eh, podríamos decir que ver desde otro punto de vista o, ¿qué sería la palabra? Quizás, eh, no, iba yo a decir mejorar la definición, pero no, sino simplemente ya verlo desde un punto de vista más teórico y más a veces matemático, ¿no? Aquí otra segunda definición dice que la viscosidad es la oposición de un fluido a las deformaciones tangenciales. Entonces aquí ya nos metemos en otro problema y es lo que decíamos, quizás en la prepa nos digan,
La viscosidad es la propiedad que tienen las sustancias o fluidos de ponerse en movimiento provocado por una fuerza. O es la propiedad que tienen las sustancias o fluidos de oponerse al movimiento, ¿no? O de fluir, de oponerse a ese movimiento para fluir, ¿no? Este podría ser una definición que hasta ahí nos podemos quedar quizás en la prepa. Aquí ya nos dicen la viscosidad, la oposición del fluido a las deformaciones tangenciales. Entonces, aquí ya nos metemos un poquito de problemas porque entonces necesitamos comprender qué son las deformaciones tangenciales. Entonces, bueno, vamos a ver esta parte. Dice, un fluido que no tiene viscosidad se llama un fluido ideal. ¿Qué es un fluido ideal? Desde un punto de vista de movimiento, de fluir. Un fluido ideal no tiene viscosidad. En realidad, pues, no hay, como siempre decimos, lo ideal no es real. En otras palabras, nunca vamos a encontrar un fluido ideal completamente, pero sí nos vamos a acercar mucho, o va a haber fluidos que se van a acercar a la idealidad, ¿no? Nunca vamos a encontrar un fluido ideal porque si no ya no sería ideal, sería real. Por eso le llaman ideal. Es como los gases ideales, ¿no? Básicamente, muchos fluidos se comportan parecido a gases ideales a ciertas condiciones, pero no hay ningún fluido que en realidad termine siendo completamente un gas ideal. Un fluido, un gas, básicamente. En el caso de gases ideales, si vieron la ley de gases ideales por ahí, en el caso de fluidos, un fluido ideal se dice que no tiene viscosidad, pero al final todos los fluidos tienen en menor o mayor grado, y los gases se pueden a veces tomar como fluidos ideales, aunque no lo sean, porque se acercan mucho a que sus viscosidades sean casi cero. No como ahorita en el video que le estaba mostrando, que dice ahí que dijo el agua no tiene viscosidad. No es cierto, de hecho tiene tanta que no se aleja de un fluido ideal. Tiene viscosidades mucho mayores que los gases, ¿no? Los gases tienen viscosidades mucho menores, los cuales en algún momento los podemos considerar, no es que sean, considerar como ideales. O sea, ahí sí decir que no tienen viscosidad, aunque sí la van a tener, pero tan poca, que por eso yo comentaba que para muchos cálculos en gases no consideramos, eh, casi siempre no consideramos la viscosidad en gas. Y más adelante vamos a ver, quizás para propiedades supercríticas, para altas presiones y temperaturas, sí se consideren un poco más, ¿no? Sí se pueda determinar viscosidad en gas. Ok. Entonces es lo que dice aquí, un fluido que no tiene viscosidad se llama fluido ideal. En realidad todos los fluidos tienen algo de viscosidad, ¿no? Ok, entonces, dice, la viscosidad solo se presenta en fluidos, dice principalmente líquidos, en movimiento. Ok, o sea, en gases también, pero no es tan importante lo que comentábamos. Y aquí nos dice solo se presenta, también quizás aquí está un poco errado esto. Solo se presenta o solo esto quizás habríamos que cambiarlo. Esto lo tomo de textos, ¿no? Y así luego lo dicen. No quiere decir que todo lo que comentan en los textos esté bien, o a veces el sentido se trata de que el libro piensa que lo entendemos, ¿no? Y dice la viscosidad solo se presenta en fluidos, y aquí se refiere más bien a que solo es importante, o sea, es más importante en los fluidos, no quiere decir que no se presente en gases, ¿no? Y en líquidos y en sólidos. Los sólidos también se pueden deformar. Es que nos podemos meter más en rollo de repente sustancias que le llaman semisólidos, etcétera. Entonces, comúnmente nosotros siempre decimos que la viscosidad solo se presenta en fluidos para no meternos en broncas, eh, pero como el ejemplo de la goma, esta goma se puede, una goma de borrar, la podemos deformar, la podemos jalar y la podemos
deformar. Entonces, por ahí, checando algún video, pues ponían el ejemplo de una gelatina. Entonces, una gelatina pues, es básicamente como, pues de repente podemos decir que es un sólido, luego que es un semisólido, luego que es un coloide, o sea, es complicado, ¿no? La gasolina, y si lo tomamos como sólido, aún así la podemos deformar. Una gelatina, tengo mi gelatina, la puedo jalar con mi dedo hacia allá y luego va a regresar, ¿no? La deformo. Eh, entonces, nosotros para no meternos en esos conflictos, porque en muchos textos nos dicen que la viscosidad solamente es en fluidos como acá, y por ahí algún otro nos dice que también si los sólidos se pueden deformar o ciertos sólidos puede haber viscosidad, pero es ahí un poquito el debate, ¿no? Entonces, para trabajar nosotros la ley de viscosidad de Newton, etcétera, pues nos interesa ver los fluidos nada más. Entonces, nosotros vamos a considerar que la viscosidad solo se presenta en fluidos y nos olvidamos los sólidos. Los sólidos vamos a decir que ahí no son fluidos, no se pueden mover, y estamos hablando ya de ciertos sólidos comúnmente que trabajamos en la industria, como los metales, etcétera. Y para este caso, nosotros nada más vamos a decir que los fluidos son los gases y los líquidos, los que presentan viscosidad, ¿no? Ya para no estar debatiendo tanto, ¿no? Nada más en fluidos vamos a decir que se presenta viscosidad, aunque yo les comentaba, por cierto, déjenme checar un poquito, igual les paso el link si quieren checar un poquito. Me gustó este video, y a pesar de que es simple, igual les paso el link de si quieren checar. Hola chicos, ¿cómo están? Entonces, se los voy a pasar, está interesante de lo que es viscosidad. Y bueno, entonces vamos a hablar de que nosotros en este curso vamos a decir, la viscosidad solo se presenta en fluidos, y vamos a tener dos fluidos que ya mencionamos mucho, gas y líquidos, y como dice, principalmente en líquidos o de valores mayores en líquidos, ¿no? Se presenta en gases, pero en valores muy pequeños, ¿no? Entonces, aquí lo que nos dice esta definición, la viscosidad es la posición de fluido a las deformaciones tangenciales. Ojo, aquí nos dice deformaciones tangenciales porque entra una fuerza tangencial. Ahí lo que les quería mostrar en el video que no lo encontré es lo de, pues sí dura como 10 minutos el video,
que en lugar de una, este, ¿El shampoo tiene viscosidad? Sí. ¿El shampoo tiene viscosidad? Sí. ¿La miel tiene viscosidad? Sí. ¿La viscosidad? Sí. bueno, ¿Una gelatina tiene viscosidad? Sí. ¿El shampoo tiene viscosidad? Sí. ¿La miel tiene viscosidad? Sí. ¿La biología trata de estudiar? bueno, ahí nos muestra la gelatina, que quizás es otro ejemplo que podemos usar en vez de la goma de borrar. La gelatina, si nosotros le aplicamos una fuerza encima en esa dirección, ¿qué es lo que estaba yo tratando de buscar? Que creo que había esa imagen en la cual esa gelatina la deforman. Aquí está. Esto es lo que les quiero mostrar. El ejemplo de la goma, o puede ser este ejemplo, ¿no? De la gelatina. De Nosotros origen le aplicamos se una resistió a fuerza. reformarse. Desde alta viscosidad se resistió a reformarse. Suavecito, regresa a su punto esa gelatina, Este- tú la empujas. Suavecito, regresa a su punto de origen, sí, se resistió a reformarse. ok, ¿qué dice aquí? Que resiste la gelatina a deformarse, ¿no? O sea, si le aplicamos una fuerza hacia allá, esta fuerza le llamamos fuerza tangencial y vamos a definirlo. Aquí abajo está la definición. Fuerza tangencial, de una vez la definimos. La fuerza tangencial es aquella que tiene la misma dirección que el movimiento del cuerpo en el que se aplica. Ok, en este caso, ya sea de la goma o de la gelatina, le aplicamos una fuerza en esta dirección y se deforma en esa dirección. Ok, esa deformación va en esa dirección. O en otras palabras, el movimiento, ¿no? Se mueve hacia acá. Entonces, es lo que nos está diciendo la definición de fuerza tangencial. Es aquella que tiene la misma dirección que el movimiento del cuerpo, ¿no? Entonces, si yo le aplico una fuerza en esta dirección, la goma se mueve hacia esta dirección. Y también podemos llamar que se está deformando, ¿no? Entonces, empezamos a entender, ¿no? Dice, la viscosidad es la posición de un fluido a las deformaciones tangenciales. Ok, de ahí viene lo de deformación tangencial porque utilizamos una fuerza tangencial. Ok, y hay una deformación de la goma o de la gelatina, ya vimos, y presenta una resistencia a esa deformación. Entonces, esa resistencia, o también que llamamos oposición o resistencia, aquí algunos le están llamando resistencia o oposición también de un fluido a las deformaciones tangenciales. Esa resistencia o esa oposición es lo que llamamos eh, viscosidad. Ahora, ya quedamos que básicamente lo estamos hablando de la viscosidad, principalmente lo vamos a trabajar en líquidos, ¿no? Entonces, nos olvidamos un poquito de esta goma, pues es básicamente casi prácticamente un sólido. Si imaginamos que la goma de borrar está formada por delgadas capas unas sobre otras, el resultado de la deformación es el desplazamiento relativo de unas capas respecto de las capas adyacentes, las que están juntos, ¿no? Si esta goma la hacemos de varias láminas, entonces dice, en los líquidos el pequeño rozamiento existe entre las capas adyacentes, es lo que se le denomina viscosidad. Ahora entonces ya tenemos otra definición, ¿no? La viscosidad es ese roce entre diferentes capas.
Y esto, la forma más práctica de explicarlo es con fluidos laminares. Ya habíamos comentado que un fluido laminar es un fluido, por ejemplo, ahorita vimos que tenía como un vidrio, ¿ah? Y ponían miel acá y esa miel se empezaba a mover. Suponiendo que esa miel, así en forma, si le pudiéramos poner ahí una lupa o algo que me hiciera más grande ese fluido que va bajando, aquí vamos a poner que esta es la lámina. Vamos a cambiar de color. Esto aquí está mucho en no me deja. Uy, quiero cambiar de color y no me deja. No, no sé. Bueno, voy a usar la pizarra mejor. Entonces, aquí se puede más fácilmente. Entonces, vamos a suponer, bueno, y aprovechando, aquí puedo poner más fácil una recta. Entonces, vamos a suponer que esto de aquí es el vidrio, ¿ok? Y ahí en forma, es una parte donde está bajando el fluido. Vamos a suponer que tenemos un fluido que agua, ¿no? Y esta agua lo voy a poner así en forma, esa agua que va bajando en forma así grande. eh, bueno, vamos a aprovechar. Entonces, lo que yo puedo ver en un fluido que le llaman laminar es que esas capas de líquido se van a comportar láminas, como láminas. Aquí me equivoqué, voy a haciendo lo contrario. Entonces, vamos a, ahora sí. Entonces, este fluido se va a comportar como láminas, pero ¿qué pasa? Que aquí, sobre este vidrio, básicamente la base esta es un vidrio por el que va fluyendo el agua. Si tenemos un fluido laminar, en este caso estamos hablando de que el fluido básicamente está fluyendo, se está moviendo. Este movimiento es básicamente debido a la gravedad, ¿no? La gravedad, la gravedad va a hacer que fluya a través de esta como lámina de vidrio el agua, y cuando va a bajas velocidades se va a comportar como láminas. A eso, cuando va a bajar velocidad le llamamos flujo laminar porque va como laminitas. Y lo que va a pasar es que el fluido que está pegado aquí al vidrio, básicamente por efecto de la viscosidad se va a pegar mucho al vidrio y se va a frenar. Y este fluido de acá, como aquí lo que tienen en esta parte de arriba, a lo que tiene es aquí es aire. Aquí en esta parte hay aire. Esto. Aquí en esta parte hay aire. Entonces, en esta parte el fluido que va acá no tiene resistencia acá, en esta, o muy poca, porque el aire ya quedamos que tiene muy poca viscosidad, frena poco. Este se va a mover con mayor velocidad, pero este de aquí se va a frenar con
lámina de acá y esta de aquí se va a frenar con la de acá. Y el que está pegado al vidrio se va a frenar con el vidrio, ¿no? Entonces, el fluido que está rozando el vidrio se va frenando con el vidrio. Luego, la siguiente capa de fluido se va frenando con la capa que está pegada al vidrio. Y luego esta siguiente capa o lámina de fluido se va frenando con la otra. Y así hasta llegar a esta. Esta, como se frena con la de abajo, pero con la parte de arriba no hay poca viscosidad por el aire que hay acá, pues va a fluir con mayor velocidad, ¿no? Entonces va a generar diferentes velocidades. Cada una de estas láminas se va a ir moviendo con diferentes velocidades. ¿Ok? Entonces va a haber una velocidad mayor acá que acá. Y pues es una fuerza tangencial porque va a haber una fuerza en esta dirección debido a la gravedad. Hay que hacer una descomposición aquí de fuerzas porque luego le llaman fuerza de gravedad. En otras palabras es el peso en realidad. Debido al peso del fluido se va a mover. Recordar que el peso es una fuerza, ¿no? Eh, entonces, aquí simplemente el movimiento no estoy aplicando ninguna otra fuerza más que la gravedad. La fuerza de gravedad, o en otras palabras, el peso. El peso es masa por gravedad. Recordar que la fuerza es masa por aceleración. Cuando esa aceleración es, utilizamos la gravedad en este caso de la Tierra, pues es el peso. Si estuviéramos en la Luna sería la gravedad de la Luna, ¿no? Pero bueno, afortunadamente todavía no, o desafortunadamente todavía no estamos mucho en la Luna y menos en otros planetas y seguimos usando la gravedad de la Tierra para estos problemas, ¿no? Entonces, aquí ya habíamos comentado, entonces este fluido que está pegado aquí al vidrio se frena, yo decía, ¿no? Esas moléculas de fluido se frenan y la que sigue se va frenando con el otro fluido que estaba acá y esta se frena con el fluido que va acá y va a diferentes velocidades, ¿no? Ese roce entre moléculas, ese roce también es lo que podemos llamar que es la viscosidad. Es lo que está haciendo que se oponga al movimiento, ¿no? Así como la gelatina, le aplicamos una fuerza hacia allá, se mueve la gelatina, pero se opone al movimiento, hay como que una fuerza que me hace que no quiera que se mueva hacia allá. Aquí, aquí en la fuerza debido al peso por la gravedad, genera un movimiento hacia esta dirección, pero el roce de estas moléculas con las de abajo hacen se oponga al movimiento, o sea, tratan de oponer el movimiento hacia acá, esa posición de movimiento es debido a las moléculas o la lámina de moléculas que está aquí abajo, ese roce, y luego esta lámina de aquí también se va frenando, se va poniendo al movimiento debido a esta lámina, y esta de aquí debido a la otra que está acá, y esta otra de aquí debido al vidrio, ¿no? El vidrio va a hacer que frene. ¿Por qué? Porque ese fluido, de alguna manera, como burdamente podríamos decir, como que se pega, ¿no? Al vidrio, se adhiere y hace que se oponga al movimiento, se oponga a la deformación, ¿ok? Entonces, básicamente, eh, este movimiento de acá, este movimiento de acá, debido a esta capa de arriba es la que más se va a mover debido a que aquí no hay resistencia porque aquí tenemos aire, se va a empezar a mover y esta va a mover a la capa de aquí abajo. O sea, va a transferir movimiento hacia abajo por el roce de moléculas. Es otra forma de verlo. Ahora ya no estamos hablando de frenar el movimiento. Sí, por supuesto. Esta capa de acá no se va a mover mucho, o sea, se va a mover a menor velocidad porque está junto a una capa que está casi frenada porque está pegada o adherida al vidrio. La que está junto se va a mover poco
porque la de abajo se opone, le opone al movimiento, la frena, se adhiere, ¿no? Y esta de aquí también, por el roce con las moléculas de abajo, se mueve, pero se adhiere, pero cada vez se va moviendo más, porque esta es la que no tiene oposición por la parte de arriba y se mueve más. Entonces, esta de aquí es la que de alguna manera se va a empezar a mover y va a empezar también a jalar a las moléculas de abajo, a la lámina de abajo. Por ese roce también va a hacer que jale esta lámina aquí abajo y se mueva la lámina de abajo. Y esta de aquí, que se mueva la de abajo. Y esta de aquí va a hacer que se mueva la de abajo. Por el mismo roce va a jalar. Así como se pone en movimiento el roce, también ese mismo roce va a hacer que haya movimiento, ¿no? Y entonces, si yo tengo, si yo le llamo, por ejemplo, utilizo coordenadas cartesianas y yo digo que este movimiento hacia acá es en dirección X y a mí se me ocurre decir que esta mi coordenada hacia abajo es a ver, voy a cambiar de color, hacia aquí y hacia acá, ok, pues, tratar de hacer una flechita y entonces yo a esta dirección le voy a llamar X y a esta dirección le voy a llamar Y. ¿Qué quiere decir? Que el movimiento o la velocidad va en dirección X y el movimiento se va transfiriendo a través del roce. Se va moviendo y roza las moléculas o a la lámina de abajo de moléculas y a la hora de rozarlas con este movimiento que lleva acá va a jalar a la lámina de abajo a que se mueva y así una tras otra, de manera que el movimiento se está transfiriendo de la lámina de arriba hacia la lámina de abajo en dirección Y. De ahí, ojo, más o menos eso es lo que es tau y por eso le llaman Y, tau, Y, X. ¿Ok? Ya vimos que en este caso Y es la dirección donde se transfiere el movimiento y X es la dirección a dónde va el movimiento, en la dirección en que se mueve. Se mueve hacia abajo las láminas y se transfiere el movimiento por el roce, ¿no? Estas moléculas de aquí rozan a las de abajo y hacen que el movimiento se mueva en dirección X. Pero la transferencia fue de las moléculas de arriba a las de abajo. O sea, de arriba hacia abajo, dirección Y. Creo que ya con esto empezamos a entender un poquito lo que es esta transferencia de movimiento, cómo se está transfiriendo el movimiento debido a roce molecular. Y es algo que quería yo comentarles. En los tres fenómenos de transporte vamos a encontrar o sea, en lo que es transporte de momento, no de movimiento, transferencia de movimiento, transferencia de calor y masa. En los tres vamos a encontrar tanto transferencia de masa molecular, perdón, tanto transferencia molecular como convectiva, o sea, en este caso, cuando tenemos este tipo de fluidos laminares y se van transfiriendo el movimiento mediante el roce, simplemente es por las moléculas de arriba rozan las de abajo y es una transferencia, ahorita pusimos la dirección Y de transferencia, ¿eh? Es una transferencia molecular. En el caso de calor, básicamente el fenómeno que le llamamos de conducción, yo les ponía la clase pasada el ejemplo de la cuchara que metíamos a la sopa, la cuchara de metal, y esta se calienta rápido porque conduce calor, pero como no es un fluido, básicamente la transferencia de calor es a través de las moléculas, o sea, la conducción de calor es un transporte molecular. Y de la misma manera, cuando en el caso de transferencia de masa, yo les comentaba, si yo tengo aquí un agua y pongo aquí un cristal de, no sé, de sal, un grano de sal así grande, si lo meto así con mucho cuidado, de manera que no haya movimiento, y lo dejo ahí, simplemente va a haber una transferencia de mayor concentración a menor,
de este cloruro de sodio, o sea, esta sal, se va a empezar a disolver y sus moléculas se van a empezar a mover simplemente porque las moléculas de los fluidos también siempre se están moviendo, no es porque una las mueva, las moléculas se mueven. Por supuesto, de los gases se está moviendo todo el tiempo. Y ya comentábamos que de un balón, el aire que está dentro todo el tiempo está chocando las moléculas en las paredes dentro del balón, por eso se mantiene inflado. Y pues, se llama en las pelotas, ¿no? Las pelotas estas que usan los niños, que si las dejamos al sol, esta decíamos, se infló, se hizo más grande, pero no se infló en realidad. No aumentó la cantidad de aire que hay adentro, simplemente aumentó su energía, porque el sol hizo que hubiera a través de la pared del balón una transferencia de calor y después estas moléculas de aire aumentaron su energía interna y una forma y aumentaron su temperatura y una forma o algo que pasa cuando aumenta la temperatura de, de, de los líquidos, gases y sólidos que empiezan a moverse las moléculas, ¿no? Más de líquidos y gases, ¿no? Más de los gases empiezan las moléculas a moverse más y por eso aumenta la presión, ¿no? Y aumenta el volumen del balón. Entonces aquí vamos a suponer que la temperatura y la presión no cambian o sea, no hay influencia de la temperatura, pero a esa temperatura que sí, vamos a poner a 30 grados, esta sal, las moléculas se van a mover, tanto de esta agua como de esta sal, de este cloruro de sodio. Se van a empezar a disolver esta sal y las moléculas se van a empezar a mover aleatoriamente. Entonces, unas de estas moléculas van a empezar a pasar a la zona donde hay menor concentración, simplemente porque tienen energía interna y tienen energía de vibración, rotación y traslación, o sea, cinética, se van a mover. ¿Ok? A esto se le llama también transferencia de masa molecular, en la cual, nada más por el movimiento de las moléculas. Y entonces también va a haber transferencia de momentum, de calor y de masa convectiva. Y ahí es donde nosotros ya aplicamos movimiento. Nosotros decíamos aquí, esta sal o si fuera azúcar, esto en un café, ¿qué hacemos? Le metemos la cuchara y agitamos, ¿no? Ya metemos convección. Ahí ya es una transferencia de masa convectiva, que por supuesto sigue estando la molecular ahí también, pero es muy lenta comparada con la convectiva, es mucho más rápida. Por eso nosotros pues, movemos para que se endulce más rápidamente, ¿no? Igual la transferencia de calor, yo les puse el ejemplo de la copa en la cual ponen los hielos que quedan arriba, y aquí en la parte de abajo pues queda más caliente, ¿no? Por así decirlo, con mayor temperatura. Entonces también metemos con el popote que me dan ahí, lo muevo para que haya una transferencia de calor más rápida, ¿no? Y hay una transferencia de masa convectiva, porque si no, nada más va a haber una transferencia por conducción, o sea, molecular. Y en el caso de momentum, lo mismo. Aquí ya vimos que la transferencia de momentum molecular es debido al roce de las moléculas de unas capas de fluido con otras. Pero cuando son fluidos laminares, pues nada más es debido a ese roce la transferencia. Pero si yo aquí ya también agito, ya también una transferencia, ya en esta agitación ya hay roces de moléculas con roces de otras moléculas y se empiezan a agitar, ¿no? Agitar o se empiezan a rozar entre sí por el mismo movimiento. Entonces, cuando yo estoy moviendo, de alguna manera yo muevo, eh, aquí por ejemplo, esta naranjada, la muevo también, estoy generando una transferencia quizás de masa, una transferencia de momentum y una transferencia de calor convectiva. Puede haber los tres fenómenos a la vez, ¿no? Desde alta viscosidad, desde las unidades. Aquí, algo interesante de ver un fluido
laminares. A mí me gusta mucho Tienes que este generar ejemplo mayor fuerza. de, de, una forma, creo que práctica de entender un fluido laminar es viendo lo que les comentaba, que fluidos son láminas así como hojas, como en este caso, ¿no? Y entonces, aquí habla de la oposición, entonces, si generamos una fuerza hacia allá, hay una fuerza de oposición debido al roce de la hoja de hasta abajo, ¿no? De repente he visto que si se jala muy rápido en un pancle de hojas, de muchas hojas, la hoja de hasta arriba se jala muy rápido, fuerte, quedan a diferentes distancias las hojas, así a diferentes, agarraron diferentes velocidades, que es lo que comentábamos, ¿no? Entonces, aquí en el caso de un fluido turbulento, ya, cuando ya se mezclan, ¿no? Diferentes, podríamos decir, láminas, como aquí lo está haciendo, se mezclan. Ahora lo interesante va a ser separarlas. Entonces, aquí ya esas láminas de fluido, podríamos decir, se empiezan a mezclar y es cuando empezamos a tener ya como fluidos turbulentos, ¿no? Que se mezclan. Y luego aquí, si jalamos de este lado y jalamos de este lado las hojas, van a tener una resistencia, ¿no? A poderse separar. Entonces, aquí podemos ver estas hojas, ¿no? Son diferentes hojas y cada hoja yo puedo considerar, yo puedo decir que cada hoja es un, eh, es una capa de fluido, ¿no? Como lo que es una capa de fluido como lo que dibujamos en ese ratito, ¿no? Dibujamos aquí que era la lámina, bueno, era un vidrio y luego el fluido que iba bajando a diferentes laminitas, ¿no? De fluido o diferentes hojas. Estas son hojas, ¿no? Ya aquí nada le puse flechitas, pero son hojas así completas. Cada de estas es una hoja, y esta hoja de arriba rosa con la hoja de abajo, ¿no? Esta de arriba se mueve más rápido y la de abajo se van frenando porque la hoja de hasta abajo está pegada básicamente al vidrio, ¿ah? Esta hoja de abajo, eh, básicamente no se mueve porque está pegada al vidrio, pero la de arriba ya se mueve un poco. Y luego la de arriba se mueve más a mayor velocidad, y hasta la de arriba, esta es la que va a mayor velocidad. Y como esta tiene mayor velocidad también, el- lo mismo que frena hace que se mueva la de abajo, ¿no? A esta la frena la de abajo, pero también este movimiento de la de arriba hace que se mueva la de abajo, ¿no? Se mueva la de abajo por el roce que tiene esta está moviendo a mayor velocidad, roza la laminita de abajo y la jala también para allá. Y por eso decimos, esto que estoy diciendo solamente lo estoy repitiendo, lo que dije hace rato, se transfiere el movimiento hacia abajo, ¿no? Hacia la lámina de abajo, pero el movimiento va en esta dirección, ¿no? Eso es lo que quiero que más o menos quede ya claro en esta clase. Entonces, lo interesante aquí es que vamos a tener diferentes, ahora ya, porque yo nada más puse flechitas, yo puse así flechitas, ¿no? Es una capa de fluido, otra capa. Ahora es verlo así como laminitas. Esta flechita en realidad era una laminita, que aquí la estoy dibujando, tratando de dibujar mejor. Y abajo va a haber otra lámina que va a estar rozando con esa de arriba, y luego otra, pero cada una con diferentes velocidades, ¿no? Bueno, entonces, vamos a tratar de explicar aquí. Aquí más o menos es lo que nos están explicando. Aquí tenemos, cada uno de estos es una hoja, ¿no? Cada uno de estos es una hoja. Y aquí faltaría dibujar bien la hojita.
y el roce entre cada una de estas hojas se va transfiriendo hacia abajo el movimiento, pero en realidad el movimiento va hacia esta dirección, ¿no? El movimiento va en esta dirección, se transfiere hacia abajo por el roce, rosa a la de abajo para que la de abajo se mueva en esta dirección. Y esta de aquí rosa hacia abajo en esta dirección para que se mueva acá. Y de aquí hay una fuerza, ¿no? Puede ser que porque yo jalé esta laminita, o en el caso del ejemplo del fluido que está cayendo por gravedad, básicamente es por la fuerza de gravedad, ¿no? Que se está moviendo. Entonces aquí nos dice, en los líquidos ese pequeño rozamiento existente entre las capas adyacentes es lo que es la viscosidad también. Y entonces, esta transferencia de movimiento, por rozar una capa con la capa de abajo y con la capa de abajo, le llamamos, entonces ya quedamos que es un transporte molecular, ¿no? De movimiento. Ok. Entonces, déjame ver qué tiempo va, 51 minutos. Bueno, entonces básicamente dice, es la propiedad que tienen las sustancias o fluidos de ponerse en movimiento provocado por una fuerza. Esa es la definición de viscosidad muy básica. Luego viene otro, dice, la viscosidad es la oposición de un fluido a las deformaciones tangenciales. Ya vimos, o sea, aquí también se opone al movimiento, a la deformación, ¿no? Igual que aquí que la goma. Si yo jalo la goma o la gelatina y la jalo hacia allá, se opone. Siento que hay una fuerza contraria que me opone al movimiento. Aquí que me está oponiendo al movimiento, por ejemplo, de esta lámina de arriba, ¿quién opone? La de abajo. Y la de abajo, ¿quién opone? Pues aquí la base que tenemos, que en el caso del ejemplo era el vidrio, ¿no? Donde iba fluyendo, ese no se está moviendo, entonces opone resistencia al movimiento de esta, haciendo que prácticamente no se mueva. Pero esta de arriba, pues ya se mueve un poco. ¿Qué tanto se moverá? Dependiendo qué tan viscosos sean los fluidos. Si es muy viscoso, como que este está muy, muy bien pegado y también este está muy bien pegado aquí al vidrio, el caso de la miel, y esta de aquí pues le va a costar más también moverse, ¿no? Debido a que esta prácticamente no se mueve y esta pues tampoco, ¿no? También por la característica del fluido, ¿no? Entonces, en otras palabras, la viscosidad va a depender del tipo de fluido, qué tanto oposición a movimiento genera el fluido, eso depende del fluido, ¿no? Ok. Entonces ya vimos en la definición que nos da un poquito de lata, que dice la viscosidad es la posición del fluido a las informaciones tangenciales. Ya definimos que entonces esta fuerza que va en misma dirección de la velocidad o del movimiento, cuando va hacia allá se le llama fuerza tangencial. Que es diferente cuando eh, tenemos una fuerza normal, ¿no? Ojo, porque aquí vamos a ver que esa fuerza va a ser por el área, porque nosotros vamos a tener esto que aquí estamos poniendo, en realidad son laminitas, ¿eh? Son laminitas así, de fluido, y estas tienen un área, todo esto es un área. Y abajo va a tener también un área, y toda esa área se va a estar rozando, y es la que va a estar rozando del fluido de arriba con el de abajo, y va a estar generando ese movimiento, ¿no? Se va a transferir el movimiento por ese roce. Esta se va a mover más rápido y va a jalar, porque se va a pegar en esa área, esta lámina de arriba con la de abajo y lo va a jalar, ¿no? Entonces, por ese lado, entonces aquí le llaman que esta es de la ley de Newton de viscosidad, voy a tener una fuerza en un área. Esto se parece mucho a la presión, ¿no? Presión, si ustedes recuerdan, es igual a fuerza sobre área. Pero hay una diferencia. Esta comúnmente el área es un área normal, le decimos. O sea, si yo tengo aquí
un tabique tiene un peso y todo este peso va a generar una presión en esta área, en esta base, todo el peso del tabique en esta área. Y esta área dicen que es un área normal, o sea, tiene de la fuerza. La fuerza, porque la gravedad va hacia abajo, el peso, la fuerza es debido al peso. Si la gravedad, este tabique yo lo tengo en una mesa, entonces la gravedad va hacia abajo, la fuerza va hacia abajo debido al peso, el peso va hacia abajo, y de esta área, la dirección de esta fuerza hay 90 grados, por eso le llamamos, por eso le llamamos un área normal a la fuerza, o sea que hay 90 grados. Si yo tengo mi área, mi fuerza acá, entonces esta área de acá va a representar aquí un ángulo aquí de 90 grados. Y ahí llamamos que la fuerza, entonces, con respecto al área, este ángulo que se forma es normal, ¿no? Es un área normal, o sea, tiene 90 grados. Y en el caso de esto con respecto a la presión, y en el caso de esto, que le vamos a llamar tau, ¿ok? Tau, ahora ya no va a ser P presión, sino tau. Es una fuerza en un área, pero esta fuerza ya no es normal, ya no tiene 90 grados, ya es tangencial, ¿ok? Es la gran diferencia porque podrán tener, esa tau va a tener las mismas unidades que presión, pero estamos hablando de cosas distintas porque aquí la fuerza va hacia allá, ¿ok? Y el área es tangencial, o sea, hay 0 grados, ¿no? Esta va a ser el área. Esta va a ser el área y la fuerza va hacia allá. Si ven la diferencia, la fuerza hacia allá y el área es esta. Es diferente cuando tenemos presión. Yo voy a tener el área acá y la fuerza hacia acá. El caso del peso del tabique, ¿no? El tabique pesa y ese peso es esa fuerza, pero es sobre esta área que tiene 90 grados acá. Aquí tiene 0 grados, si ven, con respecto al área. No va para acá la fuerza, ¿no? Como acá, con respecto a esta área, sino va hacia allá. Bueno, esperemos que esté entendiendo. Ya saben, si no, cualquier duda en las sesiones de Meet, pues, las aprovechamos. Y vamos a ver cuánto llevamos. Ya prácticamente la hora. Vamos a terminar la clase. Entonces, esto de aquí es la ley de Newton de viscosidad. Vamos a verla en la siguiente clase. Ya más o menos la empezamos a visualizar con esto que le estoy llamando, que es una fuerza tangencial con respecto de un área. Y a eso le llamamos tau. ¿Ok? Entonces, a este tau, esta como T, se le llama esfuerzo cortante. También uno le llama fuerza cortante, esfuerzo cortante o tensión tangencial. Es esta T. Y tiene las mismas unidades que la presión, pero ya vimos que no es lo mismo, ¿no? Tiene unidades de fuerzas por unidad de área, fuerza por unidad de área, pero aquí la fuerza es tangencial y en la presión es una fuerza normal, lo que acabamos de mencionar, ¿no? Ahí quiero que se quede. Y entonces esa fuerza por unidad de área que pusimos arriba, fuerza tangencial, esta de aquí, es lo que le vamos a llamar tau. Así como cuando ponemos fuerza sobre área en presión y ponemos igual a P, ¿no? P de presión. Entonces, vamos a dejar esta clase hasta aquí y continuamos la siguiente.